A ver, el pecado venial, la composición del lugar. Van a imaginar a un alma que tiene la gracia santificante, que está en paz con Dios, pero que tiene pecados veniales y por lo tanto se halla como Job en un muladar, bulliendo de gusanos asquerosamente y moribundamente presentes. ¿Por qué? Porque el pecado venial nos lleva al pecado mortal. Por eso Dios dice que el que desprecie las faltas pequeñas, poco a poco va a caer en pecados graves. Pues este tema es muy importante, es el pecado venial. Yo diré que esta es la conferencia que nos va a dar la pauta si vamos a progresar, si vamos a mejorar o si vamos a seguir el camino que hemos llevado hasta ahora. Esta es la meditación de hoy. Porque estamos obligados a atender a la perfección, a llegar al cielo, a luchar contra todo tipo de pecado. Estamos obligados a tener esa actitud. No casarse con el pecado, no acostumbrarse, no querer voluntariamente tener pecados veniales. De aquí se decide quién es católico y quién es no. De esta conferencia, realmente. Eso es bastante importante, porque en mi experiencia yo les digo, inclusive en medios tradicionales, la gente se ha acostumbrado al pecado venial como algo que no es grave, algo que se puede tolerar, algo que uno puede vivir con pecado venial deliberado, y no. De hecho es la causa de tantas faltas, de tantas caídas, de tanta infidelidad y de tanta miseria espiritual, especialmente debilidad espiritual, es porque los pecados veniales deliberados, ¿no? Entonces vamos a pedir la gracia a un horror a las faltas leves para que jamás caigamos en ellas deliberadamente. Y gran dolor, aquí está pidiendo gran dolor por las faltas cometidas hasta aquí. Uno no debe de pensar en ir al purgatorio. No. Yo he escuchado inclusive sacerdotes que dicen: pónganse contentos con llegar por lo menos al purgatorio. No, señores, claro que no. Esa es la tibieza precisamente. El que le tira al cielo llega por lo menos al purgatorio, pero el que le tira solamente al purgatorio no llega al purgatorio, no va a llegar. Ni el purgatorio llega. Por eso dicen los maestros del arte espiritual que uno tiene que intentarle a lo máximo para por lo menos llegar cerquita. Y la vida espiritual dicen que es como un arco con flecha. Ustedes han tirado el arco con flecha seguramente alguna vez. Si el ángulo es poquito ángulo, el tiro del arco con flecha, la flecha no llega muy lejos. Pero entre más alto es el ángulo, 45 grados, digamos, lo ideal, 45 grados o poquito, sí, más o menos es lo ideal. Entre más alto el ángulo, llega más lejos la flecha. Entonces igual, en la vida espiritual hay que tirarle a todo, para por lo menos llegar. Pero el que le está tirando a lo mínimo, que es lo que pasa con católicos hoy en día, inclusive tradicionales, le pego a lo mínimo, ahí de vez en cuando, ahí voy más o menos, el rosario más o menos, y cuando me acuerdo y si me dan ganas, mientras no comete pecado mortal me siento tranquilo. Esos no van a llegar ni del purgatorio, no llegan. Especialmente hoy en día. Es demasiados los peligros, demasiadas las maldades y la corrupción. El que anda jugando con el pecado venial y anda viendo los límites hasta dónde puede llegar, esos no llegan, Créame que no llegan al cielo ni al purgatorio. Raro, sería muy raro que llegaran. O sea, aquí ese es el propósito del retiro. Ponerse la resolución de darle a todo, pegarle a todo. Es lo que dijo Jesucristo. Dice: sea perfectos como mi Padre es perfecto celestial. Uno no puede casarse con lo mediocre, con lo mediano. Ahí se va, más o menos. Con esto es suficiente. No. Ese es el problema precisamente.
Eso es lo que hace que el católico no funcione o no crezca, que no mejore. Esa es esta conferencia. Entonces vamos a pedirle a Jesús humildad profundísima, amor muy grande para ser fervoroso en su servicio. Entonces el punto número 1 es se llama culpa o pecado venial solamente porque con respecto al pecado mortal no mata al alma, pero en sí mismo es algo serio, algo grave, en sí mismo, porque es una bofetada, una ofensa a Cristo. Nadie puede decir que escupirle a Cristo es leve, no, nunca va a ser leve, el pecado jamás va a ser leve. Si se llama venial o leve es porque se perdona fácilmente de parte de Dios, pero de parte nuestra uno tiene que tener horror. Por eso Santo Domingo Sabio decía: Señor, prefiero morir antes que cometer un pecado venial, antes que una mentira, una curiosidad voluntaria, ¿no? Premeditada. El pecado venial es una ofensa hecha a Dios, y esta ofensa contiene en sí tanta malicia que no se debería cometer, aunque con él se pudiera salvar la vida de un hombre, ni salvar a todos los habitantes del mundo. El pecado venial es más temible que las penas del infierno. Por eso dice San Anselmo que si una parte viera abierto el infierno y por otra parte se hallara obligado a cometer una falta advertida y deliberada de pecado venial, antes que cometerle elegiría caer en el infierno. ¿Por qué? Porque el infierno es mal de pena. O sea, el infierno es un castigo corporal, un castigo de Dios. En cambio, que el pecado venial es un mal de culpa, o sea, es una ofensa directa a la dignidad de Dios. O sea, va contra Dios directo, el pecado venial. En cambio, el castigo, o las cruces que tenemos, no va contra Dios, va contra nosotros. ¿Sí? Lo que va contra Dios es más grave que lo que va contra nosotros. Por eso es que el infierno es menos grave, el castigo corporal del infierno es menos grave que el pecado venial. Por muy atroz que sea la pena, es menor mal que la mínima culpa. De modo que un solo pecado venial es en sí mayor mal que la destrucción del universo entero. Esto es lo que tiene que entender la gente de hoy en día, especialmente tradicionalistas. Esto no lo entienden, no lo quieren entender. Que la gente siempre anda a ver hasta dónde puedo llegar sin cometer pecado mortal para poder comulgar. No, señores, esa no es la vida del católico. Eso se llama formalismo. El católico no anda con mezquindad a ver hasta dónde puede llegar, no. El católico anda en la vida media, va por el medio a ver qué le gusta a Dios, qué quiere Dios y ver cómo lo puede hacer de manera más perfecta para llegar al cielo, al amor. No lo hace por amor, no lo hace pensando en mí hasta dónde puedo llegar. El que ve hasta dónde puede llegar está pensando en sí mismo. Estas son las cosas de Dios y su cuerpo y su tiempo y sus facultades y la religión para su propio beneficio, a ver hasta dónde puede llegar sin cometer pecado mortal. Es gravísimamente ofensivo a Dios esa actitud. La mayoría son así. No, el católico se centra en el medio, que es, no me fijo en los límites, sino me fijo en el amor, en darlo todo, en complacer a Dios, en perfeccionarme, darlo todo, con toda la perfección posible, y luchar contra el mal, contra las inclinaciones, contra el mundo. Entonces dice San Agustín: ama y haz lo que quieras. O sea, que el que ama no se fija en los extremos, porque no se desvía. Su propósito no es cometer ni pecados veniales ni mortales. Entonces es el amor, o sea, agradar a Dios, estar unido con Dios, ese es el propósito. Por eso es que esa libertad máxima. Uno ya no se preocupa por el pecado, porque si uno camina en el amor,
va a estar lejísimo de cometer pecado, voluntario, deliberado, ¿no? Pero ese es el problema, que uno anda viendo los límites, especialmente en materia de fe. Digo, porque muchos tradicionalistas, por ejemplo, ven hasta dónde pueden llegar para poder recibir la comunión, o hasta dónde pueden llegar para poder tener misa. Eso no recibe, esas personas no reciben gracias de Dios, ¿no? Es más castigo que gracias. Especialmente los sacerdotes hoy en día, muchos sacerdotes, inclusive tradicionales, se conforman con decir misa y no tienen escrúpulos en comprometer la fe, en ser infieles a la fe, en no predicar lo que deben predicar. Porque es una actitud, ven hasta dónde pueden llegar sin cometer faltas graves en cuanto a ellos sienten. Sí, es el apego al pecado venial. El destierro de todos los ángeles y santos del cielo y la condenación de todas las almas en las llamas del infierno. Y la razón, eso será menor mal que un pecado venial. Y la razón es porque todos estos males, aunque grandes, tocan a las criaturas, que son finitas y limitadas. Pero la culpa, aunque sea venial, toca directamente a Dios, que es infinito y dignísimo de todo honor y gloria. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, despreciar a Dios por una bagatela, premeditadamente, deliberadamente, eso es grave. En sí mismo es grave. Se llama venial, pero es grave en sí mismo. De hecho, se tiene que saber que el catecismo moderno dice que la diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial es que el pecado venial es un pecado que no es grave y el pecado mortal es un pecado grave. No es cierto eso. No es cierto. No es cierto. Los dos son graves. La única diferencia es que el venial no mata el alma, por misericordia de Dios no mata el alma, pero es grave en sí mismo. O sea, Dios lo perdona fácilmente. Pues se llama venial. Venial significa que Dios lo perdona fácilmente. Pero en sí mismo es grave, en sí mismo es grave. Y el mortal, se dice mortal porque mata a Dios en el alma, o sea, saca a Dios del alma violentamente. Y si así muere, como no tiene ya Dios, eligió el mal, eligió otra cosa que a Dios, va al infierno por toda la eternidad. Pues se llama mortal. Si es horrorosa la malicia del pecado venial, es más horroroso su número. Apenas pasa un día que no cometas muchos pecados veniales y por malicia, o por fragilidad, o por inadvertencia. Con pensamientos vanos, por ejemplo, inútiles, aversión al prójimo, afectos desordenados, palabras ociosas, soberbias, palabras libres, ásperas, mentirosas, con acciones, omisiones, con la comida, la bebida, en el acostarnos, en el levantarnos, actos de pereza, en las plazas, las calles, las casas, en las iglesias, el modo de andar, el modo de mirar, de demás maneras, con negligencia, con descuido, falta de orden, falta de limpieza, falta de cultura, falta de dignidad. ¿Cuántas faltas no cometemos? Haciendo cosas con precipitación, con tibieza, con flojedad, con distracción, voluntariamente, infieles a las inspiraciones de Dios. Y después pensamos que no tenemos pecado. Aquí viene entonces el afecto, el arrepentimiento al primer punto, ¿no? Que van a ser esos de parte de ustedes. Pues viene el punto número 2. Los efectos, o sea, las causas del pecado venial. Hace en el alma lo que la enfermedad hace al cuerpo.
Esos dos son los males que la enfermedad causa en el cuerpo. Uno presente es la flaqueza, el hastío, la palidez. Sí, el cuerpo se debilita, ¿no? Está mal, magro. Y más adelante es la muerte. Si continúa enferma la persona y no se cura, pues muere. Le amenaza la muerte si no se cura. Así es el pecado venial con el alma. En tiempo presente hay que quitarlo. Y no nos mata, tampoco nos quita la hermosura de la gracia. Pero sí nos quita aquel esplendor que nos hace agradables a Dios y recibir bendiciones, que nos hace complacientes a Dios. Por eso Dios dice que yo vomito al tibio, lo vomita. O sea, uno deja de recibir gracias y bendiciones de Dios cuando es tibio. Entonces nos priva de muchos y especiales favores. Nos priva de la gracia eficaz para vencer las tentaciones. El pecado venial hace al alma indigna de la liberalidad de Dios. Le priva en gran parte del fruto de los sacramentos, principalmente de la Sagrada Comunión. Porque hay un estorbo, hay un obstáculo que uno pone en la unión íntima con Dios. Y aparte de eso, los pecados veniales deliberados hacen que uno tenga fastidio por las cosas espirituales. Lo ve uno difícil, cansado, tedioso lo espiritual. Las prácticas, los ejercicios, la oración, el rosario, oración de la mañana, oración de la noche. El confesarse, uno lo hace tedioso. Es porque uno es tibio. Uno no lo mueve a hacer obras de caridad, la tibieza no mueve. En pocas palabras, la persona es como miserable. Ni recibe ni da. Da muy poquito y recibe muy poquito. Muy triste esa situación. Eso nos pasa a nosotros. El alma en pecado venial es como una persona opilada que come sin gusto, duerme sin reposo, ríe sin alegría, se fatiga en todo, y llena de tedio, más bien se arrastra que anda. Arrastra la cruz. Las pocas obras buenas que hace las hace sin gusto, con tedio, con desgana. Omite las oraciones y las penitencias fácilmente. Y si las hace son sin fervor, pocas en número y pequeñas en mérito. Entonces el alma se va debilitando, las gracias se van retirando y finalmente cae en pecado mortal. Eso fue lo que pasó con David, cuando cayó en pecado mortal grave, con Judas Iscariote. Con los judíos, por ejemplo, también. Ellos empezaron a tener envidia de Jesucristo. Y eso no lo corrigieron, no lo combatieron, no tuvieron la humildad, no cambiaron, no se arrepintieron. Y esa envidia por Jesucristo lo fue convirtiendo en un odio implacable, diabólico, y decidieron matarlo. El pecado mortal más grande de la historia, el deicidio. Eso lleva al pecado venial. O sea, dicen los santos que un pecado mortal nunca es repentino. Un pecado mortal es precedido por muchos pecados veniales, o negligencias, caída libre porque uno se descuida, un negligente, se pone en peligro, no lucha, no reza, no es serio en sus cosas, no es formal con Dios, no es dedicado, no tiene horario, no tiene disciplina.
Entonces por eso es que vamos a hacer, ahí se hace ya el coloquio. Sí, el arrepentimiento, la súplica. Y el punto número 3. Conocer la malicia del pecado venial. Para saber esa malicia, qué tanta es, hay que observar las penas con que Dios castiga el pecado venial. Porque Dios es sabio, Dios es justo, Dios es misericordioso, está inclinado más a perdonar que a castigar, es bueno, no castiga sino por fuerza. Y sí castiga el pecado venial en un alma que está en gracia. Por su bien lo tiene que castigar. De acuerdo a la gravedad, a la malicia y a las consecuencias y para salvar su alma, ¿no? Entonces en las Sagradas Escrituras hay muchos ejemplos de cuánto Dios castiga el pecado venial. Por ejemplo, el ejemplo de María, la hermana de Moisés. Ella había murmurado ligeramente de Moisés. El Señor la castigó repentinamente con una enfermedad asquerosa de la lepra. O la mujer de Lot, que desobedeció. El precepto era no voltear hacia atrás. Ese era el precepto, no voltear hacia atrás. Ella por curiosidad, pues había fuego y ruido y humo. Pues a ver qué está pasando, y desobedeció y volteó hacia atrás, ya fue castigo. Quedó convertido en estatua de sal. Fue pecado venial. Moisés no entró a la tierra prometida por un pecado venial. Resulta que Dios le dijo a Moisés: la gente tiene agua, tiene sed, les voy a dar agua. Entonces reúne a la gente alrededor de una piedra y diles: Dios les manda agua para que me glorifiquen. Entonces vas a golpear la roca con la vara una vez, la golpeas y al punto saldrá agua y la gente va a tomar agua y me van a glorificar. Entonces, ¿qué pasó? Moisés, en lugar de reunió a la gente, les dijo: Dios les va a dar agua. Golpeó la roca en lugar de obedecer y no golpeó la roca una vez, golpeó la roca 2 veces. Esa fue la desobediencia. En lugar de golpear la roca una vez, hizo así 2 veces. Y salió agua, pero Dios lo castigó, dijo: por no haberme glorificado delante de Dios, por no haberme obedecido. Yo te dije una, hiciste 2 veces, y yo te dije una. Por eso no entrarás a tierra prometida. Así le dijo Dios. Por esa desobediencia. Por haber dudado, claro. Como diciendo, bueno, 2 por si acaso. Una, pues, Dios va a decir, pero por 2 por si acaso. No. Yo dije una. Y diste con la vara 2 veces. No. Eso fue desobediencia y no me glorificaste delante de los hombres, del pueblo. Y hay otros muchos ejemplos. No solo castiga a Dios las faltas leves con estas penas, sino que además las castiga con el purgatorio. O sea, si uno está limpio, completamente limpio, sin deudas, y antes de morir comete un pecado venial, va al purgatorio. No sabemos cuánto tiempo, pero va al purgatorio. Y el purgatorio es más espantoso, un segundo en el purgatorio es más espantoso que todas las penas de esta vida. Eso nos da una idea de la gravedad para Dios del pecado venial. Llamarías leves unas faltas que te privan de un bien infinito, cuál es la vista de Dios y la posesión de la gloria del cielo, como es lo que le pasa a las almas del purgatorio, que no pueden entrar al cielo por sus faltas veniales.
¿Cómo tener como bobería culpas que merecen una cárcel la más terrible, la prisión más estrecha y los suplicios más atroces del purgatorio? Si viéramos a una persona castigada cruelmente, aquí dice, ¿no? Le meten a un fuego en un patio, con una hoguera, le prenden fuego a la persona, y tú preguntas, ¿por qué lo castigan? ¿Cuál fue su delito? Y te dijeran que es castigada porque dijo una mentira, o una murmuración, o falta venial. ¿Qué dirías? ¿Que pecado venial es una nada? Pues has de saber, alma mía, que los pecados veniales son castigados con penas de prisiones y tormentos, los más dolorosos en el purgatorio. Ese es el punto más importante de este momento, especialmente para la tradición. Si, por ejemplo, yo he mencionado mucho los puntos, por ejemplo, los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X y la de San Pedro están teniendo muchas infidelidades en materia de fe, comprometiendo la fe en cosas graves con la nueva religión apóstata de modernista, con tal de obtener beneficios. Dirán que es un pecado venial, pero es un pecado comprometiendo la fe y despreciando a Dios. Eso está limitando las gracias y está desviando las ovejas. Y se creen tradicionalistas y están bloqueando la fe, están desviando las ovejas de la conexión, de la unión con Dios en la fidelidad, de la perfección, de la fe pura y santa, vendiendo la fe o comprometiéndola por otros beneficios fuera de la gloria de Dios. Es gravísimo, muy grave todo eso. Por eso es que hagan esta meditación, pido la gracia de odiar el pecado venial y ver con claridad la malicia y lo perverso que es un pecado venial, ¿no?